La palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. Ahora bien, hay diversas de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo, pero cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a estos es dado por el Espíritu para de sabiduría, otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, otros fe por el mismo Espíritu, y otros dones de discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartidos a cada uno a partir como Él quiere. Amén. Vamos a ir todos juntos 2 veces. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Por eso Él no cambia. Y también Él es omnipotente. Y también Él es eterno. El Espíritu Santo, como es Espíritu de la verdad, también Dios no sobrepasa al Espíritu Santo, y también Jesús no sobrepasa al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hubiera podido crear toda la creación, y también la obra de Dios, también Dios en sí. Y también Dios y el hecho de la voluntad de Dios no hubiera podido realizar nada de estas cosas y no hubiera podido perfeccionar estas cosas. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, al orar, es para manifestar a Dios, para manifestar a Dios. Por eso, si no es por el Espíritu Santo, no puede manifestar a Dios. Dios no puede ser manifestado. Sin el Espíritu Santo, también el Hijo no puede ser manifestado en esta tierra, y tampoco no puede manifestar esa gloria del Hijo. Por eso también Jesús también fue manifestado a través del Espíritu Santo, y también todo esto fue manifestado a través del Espíritu Santo. Y también la Biblia que nosotros estamos usando, también estas personas que han escrito la Biblia con toda inspiración, también todos ellos fueron manifestados a través del Espíritu Santo. Y esta es la Biblia que fue escrita por estas personas. Por eso la Biblia no fue escrita solo por como una persona que deseaba, sino que todo esto fue a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo ellos fueron manifestados las profundidades de Dios, y así fueron como ellos escribieron. Dios a través de los profetas, también Dios se manifestó a través de los profetas. Pero si no es a través del Espíritu Santo, no puede mostrar a Dios. Si no es por el Espíritu Santo. Y también Jesús, también al venir a este mundo, fue unido, fue concebido a través del Espíritu Santo, como nos dice Mateo 1:18, y fue manifestado a través de esto. Pero si no es a través del Espíritu Santo, entonces no puede manifestar a Dios, si no es por a través del Espíritu Santo. Pero por eso, si no es a través del Espíritu Santo, Jesús no puede ser manifestado en esta tierra. Queridos hermanos, nosotros llamamos a Jesús Señor. Pero entonces los israelitas dijeron a Dios, Señor. Pero entonces Dios estuvo en los cielos. Y por eso todos los incrédulos hasta saben de que Dios está en los cielos y aceptan esto. Pero entonces aquel que vino en esta tierra siendo hombre, el hecho de que nosotros los llamamos Señor, entonces si fueran con nuestra mente y así fuera algo racional, esto no es algo racional, decir a un hombre que es Señor.
Pero entonces solamente nosotros, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos llamar a Jesús que vino en esta tierra, siendo nuestro Dios, siendo nuestro Señor, solamente a través de nuestro, el Espíritu Santo, no con algo con nuestra mente racional, solamente aquellos que están llenos de la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y podemos llamar a Jesús, Dios, solamente a través del Espíritu Santo. Por eso, sin el Espíritu Santo, nadie puede llamar al Señor, a Jesús, Señor. Por eso, Jesús, al venir en esta tierra y ser concebido a través del Espíritu Santo, Herodes también quiso matar a ese niño. Pero como no fue manifestado en él, no puede matarlo. Aunque muchos niños fueron muertos en ese momento, en ese instante. Pero entonces ellos no pudieron encontrar a Jesús. Pero entonces él estuvo por 30 años en el pueblo de Nazaret, pero nadie de ellos supieron de que él era Jesús y él no manifestó ninguna obra o testimonio que haya sido de Jesús, Hijo de Dios. Pero entonces luego un día, cuando Juan el Bautista fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo? Cuando tú des el bautismo y una vez cuando venga en él el Espíritu Santo, tú sabrás de que este es el Señor. Por eso entonces Juan el Bautista cada día fue afuera y bautizó a cada una de las personas para buscar a aquel que fuera ungido por el Espíritu Santo. Pero entonces en medio de un día de esos vino aquel que era pues un carpintero, aquel que era hijo de carpintero, aquel que no tenía nada para manifestarse, que no tenía nada en este mundo. Pero entonces cuando vino en el momento cuando dio el bautismo, vino y vio que el Espíritu Santo había venido en él. Pero entonces en ese momento, cuando el Espíritu Santo vino, entonces manifestó que era el Hijo de Dios a partir de ese momento. Pero entonces Juan el Bautista se sorprendió. Y a ver, ¿qué fue lo que dijo? Este es el Cordero de Dios que ha venido a tomar todos los pecados. Y así fue como él dijo. Y también del cielo, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre él como una paloma. Pero entonces así el Espíritu Santo manifestó la identidad de Jesús. Y también el Espíritu Santo manifestó en ese instante quién era Jesús verdaderamente. De esta misma forma, el Espíritu Santo es quien manifiesta a Dios y es quien manifiesta a Jesús, el Hijo de Dios, y también manifiesta la obra de Dios. Y aunque Jesús haya muerto en la cruz, pero entonces el Espíritu Santo resucitó a Jesús y de esta forma manifiesta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Jesús al obrar por 3 años en esta tierra, que fue lo que nos dice en Hechos 10:38, como Dios unió con el Espíritu Santo, con el poder a Jesús Nazareno, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso, entonces el Espíritu Santo fue unido en él, y luego entonces desde ese momento manifestó de que él era Hijo de Dios, y entonces desde ese instante comenzó a manifestar la obra de Dios. Y por eso en Galilea, en Nazaret, en cada una de las naciones. Y así es como Él obra la obra del Espíritu Santo. Y entonces en ese instante Él testifica de que es Hijo de Dios, de que Jesús es Hijo de Dios. Jesús, la verdad, a través del Espíritu Santo manifiesta que Él era Hijo de Dios. Pero entonces en el instante que vuelve al reino de los cielos, ¿qué dice? Entonces el Espíritu Santo, cuando venga a ustedes, Él también los manifestará a ustedes la obra que yo he hecho. Entonces en ese instante que Él se ascienda al cielo, entonces el Espíritu Santo, cuando venga a ustedes, manifestará de que Jesús aún sigue vivo y entonces obra en las iglesias. Pero el día de hoy las iglesias, la verdad, no conocen la obra del Espíritu Santo y hasta blasfeman al Espíritu Santo y menosprecian al Espíritu Santo.
Pero entonces las iglesias no quieren hacer la obra del Espíritu Santo, pero van en contra de ellos. Y entonces, por eso, a través de esto, el Espíritu Santo no puede manifestar la obra de Dios. Cualquier la obra de la iglesia es hacer la obra del Espíritu Santo. Pero como no hace la obra del Espíritu Santo, entonces no puede crecer. Pero entonces no puede seguir la obra del Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener la obra del Espíritu Santo, tiene que tener esa obra. El hecho de que yo hace 27 años, en el cual yo fui a la iglesia bautista por primera vez, había un predicador en que un misionero que les llevaba la palabra del Señor y entonces hablaba acerca del Espíritu Santo como nos dice Juan 14:16. Pero entonces el pastor encargado de ese iglesia entonces le dijo que le comenzó a pegar y le dijo que por qué él estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Y entonces en esa noche también salió hecho de la iglesia. Pero entonces todas las personas se asustaron en eso. Pero entonces eventualmente todos los santos miembros fueron se salieron de esa iglesia. Pero entonces y fueron a la iglesia ese predicador, ese misionero, y entonces hicieron una gran obra. Pero entonces, en ese instante, fue la primera vez que vi que un pastor había, le he dicho a una persona que está hablando del Espíritu Santo que se alejara, que se fuera de la iglesia. Pero entonces, como no respetan al Espíritu Santo, como no obedecen al Espíritu Santo, así es como termina la iglesia, recibe la maldición. El Espíritu Santo vino en esta tierra para manifestar a Jesús, para manifestar a Dios, para manifestar la obra que Él ha hecho. Y entonces, en ese momento que Jesús murió en la cruz y ese mérito que hizo en esa cruz, el Espíritu Santo manifiesta eso. Él manifiesta la obra del Espíritu Santo. ¿Y para qué es esto? Es para darnos beneficio a nosotros. Es para beneficiarnos a cada uno de nosotros. Si nosotros no lo hacemos a través del Espíritu Santo, esto no es posible. El hecho de que el Espíritu Santo ha venido en esta tierra es por dos razones. La primera es para manifestar a Jesús y la segunda es para testificar a aquellos que han recibido la salvación. Y para que ellos fueran manifestados y den testimonio de que ellos son santos. Por eso solamente a través del Espíritu Santo la verdad fue conocido en el mundo. Y también a través del Espíritu Santo todos los santos conocen de que Jesús, la verdad, ha sido manifestado en esta tierra y que cada uno de ellos tiene la identidad de ser hijos de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo dijo? Yo soy el Consolador. Yo soy el Consolador quien abroga a Dios, a Jesús. Entonces, en la razón por la cual Él se ha manifestado en esta tierra por diferentes maneras. Si nadie ha visto el viento, pero a través del viento podemos ver de que las hojas se mueven. Pero entonces el Espíritu Santo, aunque nosotros no podemos ver con nuestros ojos, podemos ver de que Él, a través de esto se fue manifestada la obra de Jesús, a través del Espíritu Santo. Si no es a través del Espíritu Santo, nosotros no podemos conocer las profundidades de Dios y ni siquiera podemos conocer la voluntad de Dios. No hay forma para poder conocerla. Por eso nosotros a través del Espíritu Santo tenemos que conocer la obra que hizo Dios y la obra que hizo Jesús en esta tierra. Por eso, aunque haya pasado más de 2000 años, nosotros en este momento conocemos de que estamos haciendo la obra de Dios. Pero entonces, la verdad, las personas que en este día se reúnen y rinden el culto, pero si no conocen la obra del Espíritu Santo, entonces y la hipocresía. La verdad, no son las personas que obran la voluntad de Dios. Pues si nosotros conocemos los rollos de las películas, entonces nosotros podemos ver que ellos muestran, a través del rollo en la pantalla, podemos ver la luz, a través de la luz podemos ver lo que ese rollo de película tiene. Pero entonces, si nosotros no tenemos ese rollo, no podemos ver la película.
De esta misma forma, el Espíritu Santo está mostrando a través de la luz, está mostrando la imagen que ya está en el rollo de la película. Entonces, a través de esta misma forma, a través del Espíritu Santo manifiesta la obra que está dentro de nosotros, que es la obra de Jesús. Por eso, antes de que el Espíritu Santo haya venido de nosotros, entonces nosotros no sabíamos qué relación teníamos nosotros con los méritos de Jesús, con la muerte de Jesús. Pero entonces en ese momento cuando el Espíritu Santo ha venido en nosotros, entonces ese rollo de la película, o sea, ese rollo que está entre nosotros en el mérito de Jesús, entonces en ese momento, a través de esa luz, entonces se manifiesta la obra de Jesús, la obra que Jesús haya hecho. Entonces yo soy esa pantalla en el cual el Espíritu, en el cual ese rollo es manifestado. Entonces dentro de nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo. Aunque eso podemos ver esa pantalla que es algo blanco, pero entonces yo soy como esa pantalla que es blanca, en el cual a través del Espíritu Santo ese rollo es manifestado, es ilumbrado a cada uno de nosotros. Por eso, nosotros, el hecho de que ustedes me han visto a cada uno de nosotros, me han visto a mí, es porque esa luz se ha manifestado en mí y ustedes ven esa imagen que está dentro de ese rollo. Pero entonces, el que tiene el rollo y pues la imagen original es el Señor, pero el Espíritu Santo manifiesta esto en nosotros y así nosotros tenemos que hacer en cada uno de nosotros, y la obra de Jesús tiene que ser ilumbrada en cada uno de nosotros. Así es como se manifiesta. Pero entonces, aunque no importa cuán bueno sea ese rollo, qué imagen tenga ese rollo, pero entonces si ese rollo no es manifestado a través de la luz, entonces no puede manifestarse en la pantalla. O sea, esta es la razón por la cual nosotros no tenemos los poderes del Señor, porque no es manifestada en nosotros. Queridos hermanos, el Espíritu Santo hace la obra de Dios. Por eso, entonces la iglesia, si no depende de la obra del Espíritu Santo, entonces no puede vivir. El hecho de que nosotros podemos respirar y el hecho de que nosotros podemos comer de esto es porque nosotros seguimos la obra del Señor. Pero si no seguimos esto, entonces no podemos decir que nosotros vivimos a través de esto. Tenemos que hacer que el Espíritu Santo venga en nosotros y se manifieste en nosotros. Por eso cuando nosotros oramos, ¿qué es? Para que la obra de Dios pueda hacerse dentro de nosotros, para que la obra de Dios que la obra del Señor pueda ser manifestada en mí, que la obra del Señor pueda ser manifestada en mí. Para que esa verdad del Señor pueda ser manifestada en mí a través del Espíritu Santo, que pueda ser manifestada. Así es como nosotros debemos orar. Por eso en ese momento que nosotros podemos orar, cuando caminamos o cuando nos sentamos, en cada momento oramos una y otra vez para que dentro de nosotros sea manifestado el Espíritu Santo, que ore dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo venga en nosotros, nuestra identidad es manifestada, que nos dice en Romanos 8:15. Pues no sabéis que ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Que nos dice que dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo, dentro de nosotros, podemos manifestar que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros pertenecemos a Dios. Él manifiesta nuestra identidad y testifica esto y nos garantiza esto. Y por eso así nosotros a través del Espíritu Santo quien manifiesta que nosotros somos hijos de Dios. Pero entonces que nos dice en 1 Juan desde 5 hasta 6 y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Por eso, nosotros a través del Espíritu Santo tenemos testimonio de la sangre de Jesús, de la carne de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, viene dentro de nosotros. Y también de la misma forma de que a través del Espíritu Santo nosotros podemos saber de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nosotros a través del Espíritu Santo somos personas que testifican que somos hijos de Dios al comer y beber de la carne y sangre de Jesús.
Y por eso, en ese momento en que nuestra identidad ha sido manifestada, entonces nuestra identidad no va a ser igual que las otras personas, sino que nosotros seremos hijos de Dios. Pero entonces el hecho de que las personas dicen Señor, Señor, no lo decimos solamente con palabras. ¿Por qué? Porque cualquiera puede llamarlo, sino que nosotros llamamos al Señor, Señor, como la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. O sea, manifestamos nuestra identidad a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dentro de nosotros hace que nosotros podamos ser manifestados que somos hijos de Dios, que nosotros pertenecemos a Dios. Pero entonces no importa si nosotros recibimos la persecución y tenemos la soledad, pero aunque puedas manifestarse como en el mundo, como si fuéramos solos. Pero la verdad, nosotros sabemos de que nosotros somos hijos de Dios, que somos la identidad de Dios. Pero también, de la misma forma, la iglesia tiene que manifestar de que son el cuerpo de Jesús. Por eso, antes de esos 2000 años, en el cual cuando ese momento estuvo vivo, en el cual Jesús amó a la iglesia, de la misma forma como obró en la iglesia. Entonces, ¿cómo fue esto? A través del Espíritu Santo. Tiene que obrarse a través del Espíritu Santo. Es como esa pantalla. Y entonces de la misma forma como tiene que ser manifestada a través de esa pantalla, entonces la iglesia tiene que ser igual de esta forma. De la misma forma como hace 2000 años, de la misma forma como Jesús obró en Galilea, en Jerusalén. Entonces esa obra tiene que manifestarse dentro de nosotros una y otra vez de la misma forma. Tenemos que hacer manifestar la obra del Espíritu Santo. Y la verdad, nosotros, cada uno de nosotros, nosotros no manifestamos la obra que ha hecho Jesús hace 2000 años. Es lo mismo que ser hipócritas. O sea, nosotros tenemos que unirnos al Señor y entonces tenemos que hacer que la obra del Espíritu Santo sea obrada en este mismo instante. Aleluya. Tenemos que manifestar la obra del Señor. Tenemos que manifestar la obra del Señor. Pero entonces, hoy en día las personas, las iglesias, cuando hablan del Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre? Son echados. No quieren escuchar la obra del Espíritu Santo. Ni siquiera quieren saber cuál es la obra del Espíritu Santo, ni conocen la obra del Espíritu Santo. Pero entonces esa obra que ha dicho Jesús hace 2000 años, el Señor que fue enviado al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si nosotros no lo hacemos a través del Espíritu Santo, no podrá manifestar la obra de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros? La obra que nos ha dado a nosotros es a través del Espíritu Santo, es para nos beneficio a nosotros. ¿Qué agradecidos tenemos que estar nosotros? El hecho de que yo creo en Jesús y el hecho que me agradezco a Dios es que yo he creído en Jesús. No solamente es dar mi reverencia delante de Dios como de un Dios de los gentiles, sino que nosotros podemos experimentar que nosotros hemos sido hijos de Dios, que Jesús se ha manifestado en mí. ¿Qué bendición es esto? ¿Qué bendición es esto? ¿Qué agradecidos tenemos que estar nosotros? ¿Qué fue lo que dijo? Los que creen en Jesús recibirán la salvación. Pero entonces los que han recibido el bautismo recibirán la salvación. Y luego que dijo que cada uno de ellos tendrán diferentes señales. Por eso, cuando reciben el bautismo, el hecho es que cuando cualquiera que cree en Jesús tendrán las diferentes señales. Que cualquiera que cree en Él tendrá las diferentes señales. De que cada uno de ellos verdaderamente podrán echar fuera demonios y que cada uno de ellos podrán sanar a los diferentes enfermos y echar fuera demonios. Entonces, como nos dice en Mateos 12, que cada uno de ellos que creen echarán fuera demonios. Por eso entonces cada uno de nosotros, en el cual que creemos en Él, el Espíritu Santo vendrá en nosotros y manifestará nuestra identidad. Y todo que el que cree en Él, la verdad garantizará a cada uno de ellos. Entonces que dijo, tú pondrás las manos, entonces tú tendrás la sanidad. Que nos dice en Mateos 28:20. Entonces que dije, yo estaré contigo hasta el fin de este mundo. Estaré contigo hasta este momento en el cual este mundo acabará. Pero entonces Jesús verdaderamente manifestará una y otra vez de que Jesús es el amor, de que Jesús ha venido por nosotros, de que Jesús es nuestro Salvador. Por eso Jesús se ha manifestado en nosotros, que nos dice a nosotros que los dones hay muchos.
Y hay muchos ministerios. Pero entonces todo esto es obrado a través del Espíritu Santo en un solo Espíritu. Pero todo para que todo aquel que crea en Él pueda ser manifestado en Él para dar beneficio en Él. Pero entonces a otras personas verdaderamente se manifestarán la palabra del Señor. Otras palabras tendrán la palabra en la sabiduría. Otros tendrán la fe. Otros tendrán la discernición de la palabra. Otros hablarán en lenguas. Otras personas interpretarán las lenguas. Otros también hasta podrán interpretar las palabras y otras personas hablarán en lenguas. Queridos hermanos, pero la verdad, como hoy en día las personas manifiestan el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo no obra. Pero entonces, ¿será que si, digamos, si no está en la calle, si nadie me pregunta a mí dónde está este lugar, no lo puede ayudar? Una vez había una persona que estaba caminando de un lado a otro, pero entonces esta persona, entonces yo no le podía preguntar, pues él solamente me miraba y él estaba buscando una y otra vez. Pero entonces yo quería ir y preguntarle dónde estaba buscando, pero entonces cuando le iba a preguntar, él se escapaba. Pero entonces si él me hubiera preguntado, yo le hubiera podido ayudar. De esta misma forma, el Espíritu Santo desea manifestarse en nosotros, pero si no aceptamos, entonces no puede ser manifestado en nosotros. El Espíritu Santo tenemos que aceptarlo para que nuestra familia también sea manifestada en nosotros. También nuestros hijos, nuestros nietos y hasta toda nuestra descendencia tienen que tener la obra del Espíritu Santo. Dentro de nosotros, dentro de nuestra familia, no deben hacer ninguno que haga el mal, sino que nosotros tenemos que hacer que la verdad que haga la obra de Dios. Que no haya ninguno que vaya en contra de Dios, que no haya ninguno que nazca para que desobedezca y vaya en contra de la palabra del Señor. Pero la verdad, yo no puedo hacer algo con mis hijos y mis nietos, sino que el Espíritu Santo tiene que obrar dentro de nosotros. Por eso tenemos que hacer que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros, de que Dios está vivo dentro de nosotros, de que nosotros a través de la enfermedad podamos ver de que la obra de Jesús se manifieste en nosotros. Pero toda la manifestación del Espíritu Santo es para beneficio de nosotros. Y espero que nuestros miembros de nuestra iglesia verdaderamente tengan ese beneficio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, oremos en este momento. Oremos con todo fervor. Oremos para que la obra del Espíritu Santo pueda manifestada dentro de nosotros. Para que nosotros podamos ver la obra del Espíritu Santo. Oren con todo fervor. En este momento, oren con todo fervor. Siendo verdaderos delante del Señor. Para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nosotros, se ha manifestado en nosotros. Vamos a orar todos juntos.